sin haber pasado por el arroyo de Querit. Un paso a la vez Dios quiere que demos. Escóndete en el arroyo de Querit. Por medio de esto, Dios le enseñó a Elías el valor de esconderse en él, el valor de refugiarse en él. Se acercaba a un famoso adversario, uno de los más peligrosos, pero Dios estaba con él, porque la lluvia no iba a caer sino por palabra de él. Dios quería que Elías se escondiera, que estuviera a solas con Dios. Muchas veces nuestra vida debe esconderse en Él para entender que Él es nuestra provisión, que Él es quien sustenta nuestras vidas y que no hay nadie más. Elías no podía solo, era Dios el que sustentaba su vida. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ese escape al arroyo era esa protección, y más que protección era para entrenar, para ayudar, para alentar a Elías que debía haber una dependencia absoluta de él. En una temporada de sequía, Elías debía confiar en Dios. Y muchos de nosotros tenemos tiempos de sequía y debemos esperar y confiar en Dios. Y si vamos más profundo, a Elías los alimentaba un cuervo, y en ese entonces el cuervo no era un animal puro, era un animal sucio, impuro. Dios usa al que menos pensamos para proveer a nuestras vidas. Él usa el mundo para que ustedes y yo tengamos esa provisión. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Dios proveyó fielmente día y tarde sin que le faltara aún alimento a Elías. Y recordemos uno más, el maná, ese ejemplo que descendía del cielo. Dios descendió del cielo, nos dio vida a ustedes y a nosotros para que hoy tengamos esa provisión eterna y bella. Amén. Y quiero que me acompañen más adelante a Primera de Reyes 17. Vamos a estar leyendo del versículo 8 al versículo 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y vemos que Elías ya venía por un proceso.
Se pueden sentar si quieren. Vemos que Elías ya venía por un proceso donde Dios le habló a su vida, donde Dios lo sustentó. Y aún así vemos que él también pasaba por una necesidad. Y es un poco ilógico pensar que Dios envía a Elías a una persona, a una mujer que está peor que él, ¿no? Y en nuestra mente puede ser de esta forma. A veces no comprendemos lo que Dios tiene para nosotros, a veces no entendemos cuál es su propósito con nuestras vidas. Y Dios envía a Elías no a la abundancia, sino que vemos que esta mujer estaba con mucha escasez, ¿cierto? No escoge a una persona que tal vez tenga recursos o sea reconocida, porque en la antigüedad las viudas eran estas personas que tenían escasos recursos, que eran tal vez desechadas de la sociedad, ¿cierto? Y aún así Dios manda a Elías a esta mujer. Y a pesar de esto, que ella también era una mujer extranjera, ¿cierto? Pero en medio de la situación vemos la provisión de Dios, vemos el sustento de Dios, porque Él ya conoce qué es lo que necesitamos, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Sin nosotros hablarlo, Él ya conoce nuestros pensamientos, Él sabe qué es lo que realmente necesitamos. Y Él también sabía que esta mujer estaba pasando por una gran necesidad. Pero ¿qué hizo ella? Con lo poco que tenía, aún así le dio de comer a Elías. A veces Dios nos pide un acto de obediencia, un acto de fe, que podamos confiar plenamente en su palabra, porque ahí vemos que Elías le dice a través, el Señor le dice a través de Elías a la viuda que no iba a faltar absolutamente nada en su casa. Imagínense ustedes estar en esa situación donde les queda poquito para poder sobrevivir, para que su hijo pudiera sobrevivir, porque ella ya tenía un pensamiento de que era lo último y ya iba a dejarse morir. Pero vemos que este acto de fe, este acto de obediencia hizo que su harina no escaseara, hizo que su aceite no menguara. Y como lo hablaba Andrés y como lo vemos ahorita, estos pasajes nos enseñan la provisión de Dios. Y yo creo que nosotros a lo largo de este año hemos visto la provisión de Dios. La cena nunca ha estado vacía. Siempre hemos tenido esa provisión. Así que estos versículos nos invitan a ser obedientes. Así tengamos poco, vayamos delante de Dios, teniendo presente que Él es nuestro sustento diario. Puede que no veamos muchas cosas, puede que no tengamos riquezas en abundancia, pero Él nos da el sustento a diario. Y esto es lo que nos ha ayudado para aprender a vivir confiados de que el Señor, en su eterna fidelidad, siempre nos va a sustentar. Amén. En medio del desierto prosperarás.